Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Josué Adán Flores Pacheco y hoy quiero invitarlos a este recorrido por la histología del aparato urinario. El aparato urinario no solo elimina desechos, sino que también mantiene el equilibrio interno del cuerpo, regula el agua, los electrolitos, el pH y hasta la presión arterial. Para cumplir estas funciones, cada parte de su estructura está perfectamente diseñada y la histología nos permite ver esos detalles microscópicos que hacen posible el funcionamiento del riñón y las vías urinarias. En este video vamos a observar el corpúsculo renal, con sus capilares, podocitos y la cápsula de Bowman, donde comienza la filtración de la sangre. También los túbulos renales, proximal, asa de Henle, distal, que transforman el ultrafiltrado en orina definitiva mediante reabsorción y secreción. También veremos a la mácula densa y el aparato yuxtaglomerular, encargados de regular la presión arterial y la tasa de filtración. El mesangio y la membrana basal glomerular, fundamentales para el soporte y la selectividad de la filtración. Y finalmente, el urotelio del uréter, un epitelio especializado que protege contra la orina y permite el paso del flujo hacia la vejiga. Mi objetivo es que no solo veamos cada estructura, sino que comprendamos cómo su forma microscópica se relaciona directamente con su función, porque al final la histología no es solo observar tejidos, es descubrir la lógica y la belleza de cómo está construido el cuerpo para mantener la vida. Muy bien, pues comenzamos con el corpúsculo renal, que está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman. En primer lugar, iniciamos con el glomérulo, al cual nos vamos a acercar un poco más. Este es el glomérulo. Está formado de tres elementos importantes. En primer lugar, los capilares glomerulares, que son capilares fenestrados, lo que significa que tienen poros en su endotelio. Esto permite que haya un paso libre de agua y solutos pequeños, pero no de células sanguíneas. Estas fenestraciones facilitan la primera etapa de la formación de la orina. En segundo lugar, tenemos a los podocitos, que están en la superficie externa de los capilares, en toda la periferia. Y pues estos forman parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman, que en un momento lo abordaremos. Estos tienen prolongaciones primarias y secundarias, llamadas pedicelos, que se interdigitan dejando pequeños espacios conocidos como diafragmas de filtración. Estos diafragmas son altamente selectivos y evitan el paso de proteínas grandes como la albúmina. En tercer lugar, y algo muy importante, está el mesangio, que sería en todo el centro, y está formado por las células mesangiales. Su función es múltiple, dan sostén estructural a los capilares, fagocitan restos atrapados en la barrera de filtración, secretan matriz extracelular y tienen capacidad contráctil, lo que ayuda a regular el flujo sanguíneo dentro del glomérulo. En conjunto, estas tres estructuras, como lo son los capilares glomerulares, los podocitos y el mesangio, conforman el núcleo funcional del glomérulo y son esenciales para que la filtración glomerular ocurra de manera eficiente. Una parte importante del glomérulo es la membrana basal glomerular, que está formada por tres capas: la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa. Esta membrana está constituida por colágeno tipo 4, laminina, entactina y proteoglicanos. Su función es actuar como un filtro molecular y eléctrico, permitiendo el paso de moléculas pequeñas, pero reteniendo las proteínas grandes y cargadas negativamente. Alteraciones en esta membrana producen enfermedades como el síndrome nefrótico, con proteinuria masiva. Ahora observamos la cápsula de Bowman, una estructura que rodea al glomérulo y que participa también en la filtración de la sangre. La cápsula tiene dos capas bien definidas. En primer lugar, la capa parietal, que vemos de este lado. Es la capa más externa y está formada por epitelio plano simple, que son células delgadas y aplanadas que delimitan el corpúsculo renal. Esta capa actúa como una envoltura protectora y ayuda a mantener la forma del corpúsculo. Y en segundo lugar tenemos a la capa visceral, que está de este lado.
Está en contacto directo con los capilares glomerulares, además de que está constituida por podocitos, los cuales podemos ver por aquí. Células grandes con prolongaciones que se interdigitan alrededor de los capilares, formando parte de la barrera de filtración. Los espacios entre los pedicelos de los podocitos se llaman diafragmas de filtración, que son altamente selectivos para evitar el paso de proteínas grandes. Entre estas dos capas encontramos el espacio urinario o espacio de Bowman, que funciona como una cavidad receptora. Aquí se acumula el ultrafiltrado que ha pasado a través del glomérulo antes de dirigirse hacia el túbulo contorneado proximal. Muy bien, después de la cápsula de Bowman, el ultrafiltrado pasa a los túbulos renales, de los cuales tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Estos son pequeños conductos por donde la orina se va modificando hasta adquirir su composición final. Primero tenemos el túbulo contorneado proximal, que sería este. Aquí inicia el recorrido. Como podemos ver, está tapizado por un epitelio cúbico simple con muchas microvellosidades. En un momento, cuando veamos el túbulo contorneado distal, se va a notar la diferencia de las microvellosidades. Y pues esto forma un ribete en forma de cepillo. Gracias a esto tiene una enorme capacidad de reabsorción. Aquí se recupera la mayor parte de agua, sodio, cloro, bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Se calcula que hasta un 65% del volumen filtrado se reabsorbe en este segmento. Muy bien, ahora el ultrafiltrado pasa al asa de Henle. Esta tiene una parte descendente delgada y una parte ascendente gruesa. La rama delgada, que se puede ver aquí, encontramos un epitelio plano simple, que es muy delgado, lo que permite el paso de agua y solutos. Y en la rama gruesa ascendente, el epitelio es cúbico simple, sin ribete en cepillo. Aquí se reabsorbe sodio, potasio y cloro, pero no agua. Este mecanismo es fundamental para crear un gradiente osmótico en la médula renal, lo que permitirá concentrar la orina. Ahora sí pasamos al túbulo contorneado distal, que como podemos ver su epitelio también es cúbico simple, pero a diferencia del proximal casi no tiene microvellosidades, lo que hace que el lumen se vea más claro y abierto. Así que aquí ya no se reabsorbe tanta agua, sino que ocurre un ajuste fino. Se reabsorbe sodio y calcio y se secretan iones como hidrógeno y potasio, regulando así el pH y el equilibrio de los electrolitos. Ahora pasamos con la mácula densa y aparato yuxtaglomerular. Nos vamos a acercar un poco más. Muy bien, ahora estamos aquí, en el polo vascular del corpúsculo renal, donde se encuentra el aparato yuxtaglomerular, que es una estructura especializada que regula tanto la filtración glomerular como la presión arterial. En primer lugar, tenemos a la mácula densa, que son células del epitelio del túbulo contorneado distal que se agrupan justo en el punto de contacto con el corpúsculo renal. Estas células actúan como sensores, detectan la concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular. Si el sodio es bajo, significa que la filtración glomerular está disminuida, y si está alto, pues significa que está aumentada. El segundo componente son las células yuxtaglomerulares, que son células modificadas de la pared de la arteriola aferente con aspecto de músculo liso. Su función principal es almacenar y liberar renina, una enzima clave que inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual aumenta la presión arterial y el volumen sanguíneo. Y las células mesangiales, pero en este caso extraglomerulares, también llamadas células de Lasis, que están situadas entre la mácula densa y las arteriolas, como se puede ver aquí. Sirven como soporte y también participan en la transmisión de señales entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. El mecanismo de acción, cuando la mácula densa detecta baja concentración de sodio, es que envía señales a las células yuxtaglomerulares que liberan la renina, lo que activa la producción de angiotensina 2 y provoca vasoconstricción
aumentando la presión arterial. Además, estimula la liberación de aldosterona, que favorece la reabsorción de sodio y agua en los túbulos. Y cuando el sodio es alto, entonces ocurre lo contrario, se reduce la secreción de renina. Entonces, en resumen, el aparato yuxtaglomerular es un centro de control renal que ajusta la filtración glomerular y regula la presión arterial para mantener la homeostasis del organismo. Como último punto pasamos con el uréter, que es un conducto que transporta la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Su revestimiento interno es el urotelio o epitelio de transición, un epitelio altamente especializado que solo se encuentra en las vías urinarias. Está compuesto por 4 capas. En primer lugar, la lámina propia. Nos vamos a acercar un poco más, que es una capa de tejido conectivo denso y regular. En segundo lugar, tenemos el músculo externo. Nos vamos a acercar igual un poco más. Sí, y esta es una disposición irregular de músculo liso en 2 capas en el uréter superior o 3 capas más cerca de la vejiga. Y en tercer lugar tenemos la adventicia. Nos acercamos igual un poco más a la adventicia, que sería esta, que es tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, nervios y células adiposas, como se puede ver aquí en la laminilla. Y por último, pero no menos importante y creo que de los más chidos, el urotelio, que el urotelio está formado por varias capas de células que cambian de forma según si el uréter está vacío o lleno de orina. Es lo interesante de esto. En la parte más basal encontramos células cúbicas o cilíndricas bajas que sirven como células madre para renovar el epitelio. En la capa intermedia hay células poliédricas que funcionan como un soporte estructural. Y por último, aquí en la superficie, como las podemos ver, están las llamadas células en cúpula o umbrella cells. Estas son grandes de forma redondeada y pueden aplanarse cuando el uréter se distiende por el paso de la orina. Esta capacidad de cambiar de forma es lo que le da el nombre de epitelio de transición o urotelio. Las funciones principales del urotelio tienen que ver, uno, con la impermeabilidad, que gracias a proteínas especializadas en la membrana de las células superficiales, evita que la orina, que es tóxica y rica en desechos, dañe los tejidos subyacentes. Y dos, la adaptabilidad. Esto significa que puede expandirse y contraerse sin romperse, lo que permite que el uréter transporte la orina en forma de ondas peristálticas hacia la vejiga sin que el epitelio se desgarre. ¿Cuál es la relevancia clínica de todo esto? Pues desde el punto de vista clínico, el urotelio es importante porque puede dar origen a tumores llamados carcinomas uroteliales, que son los más frecuentes de las vías urinarias. También puede alterarse en infecciones urinarias o en situaciones de obstrucción crónica, donde su grosor aumenta como mecanismo de defensa. Después de este recorrido microscópico, lo más importante es darnos cuenta de que la histología del aparato urinario no es solo teoría, es la base para entender la práctica médica. Cada detalle que vimos, desde un podocito hasta una célula en cúpula del urotelio, tiene implicaciones clínicas directas. Cuando la membrana basal glomerular pierde su carga, aparece la proteinuria. Cuando las células mesangiales proliferan en exceso, surgen las glomerulopatías. Si el urotelio se altera, puede dar origen a un carcinoma urotelial. Esto nos recuerda que como médicos, al observar síntomas y resultados de laboratorio, en realidad estamos viendo las consecuencias de alteraciones microscópicas en estas estructuras. En conclusión, estudiar el aparato urinario a nivel histológico es comprender la unión entre la forma, función y enfermedad. Y ese conocimiento es lo que convierte a la observación por microscopio en una herramienta clínica indispensable.